Sosteniéndonos, no tenemos por qué desmayar nunca. Dios, gracias por esas promesas. Y ahora cuando abrimos tu palabra también, enséñanos hoy. Te pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues pueden tomar asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahora vamos como siempre al libro de Lucas, pero vamos a ir primero al libro de Romanos. Romanos 10, versículo 12. Romanos 10. Y esto se encuentra en la página
Vamos, de hecho, a la página 1184, porque vamos a comenzar el versículo 12. Página 1184, es Romanos 10, y vamos a leer el versículo 12, pero antes, una pregunta. ¿Estás convencido y sabes con seguridad lo que pasa después de la muerte? Cuando nos toca cerrar nuestros ojos, aquí, ¿qué pasa? Todos realmente deseamos saber esto con certeza, ¿no? Y todos en algún momento preguntamos esto. Si estás en la farma, en la hora de break o mientras trabajas, si preguntas esto con 100 personas, a lo mejor escuchas 100 opiniones diferentes. A lo mejor muchos dicen, yo pienso. Pero pocos pueden decir, yo sé. Las películas nos cuentan muchas cosas, ¿verdad? Esta semana pasada en muchos países se celebra el Día de Muertos. Si han visto la película de Coco, ¿verdad? Se puede ver las creencias según estilo Hollywood, ¿verdad? Lo que sucede después de la muerte. Hay otras creencias, lógico, y si vas a otros países hay otras creencias diferentes. Pero ¿dónde vamos para las respuestas? Pues vamos al que murió y resucitó después para decirnos, ¿no? El que ya lo vivió en carne propia, y el que resucitó, y el que nos dice. Por eso estudiamos la Biblia, ¿no? Que vamos con el que sí sabe. Y ya no es de que yo pienso y tú piensas, o Wilfredo piensa. Es lo que dice Dios, ¿no? Y eso es bonito, es muy bonito. Versículo 12 aquí dice: no hay diferencia entre judíos y ¿quién? Gentiles. En nuestro tiempo no hablamos así de judíos y gentiles, pero en los tiempos bíblicos, los judíos por lo menos veían el mundo así: dos razas, los que eran los judíos y los que eran no judíos, los gentiles, ¿verdad? Para ellos todos los países del mundo así, la división era nada más de los judíos y no judíos. En nuestros tiempos a veces hablamos de países, de nacionalidades, de culturas, de idiomas, de muchas cosas, o colores de piel, como sea. Pero como dice aquí, no hay diferencia entre judíos y gentiles, no hay diferencia, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos que. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será ¿qué? ¿Y de qué está hablando? ¿Salvo de qué? De los pecados. Y el resultado del pecado es muerte. Muerte en esta vida y la muerte eterna. Aquí está hablando de la salvación en Jesús. Diciendo, el que conoce el mensaje de Jesús y el que invoque su nombre será salvo. Y esto es un mensaje que es para todo el mundo. Versículo 14 lo dice: ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? Oído. ¿Y cómo oirán si no hay quien les ¿qué? Predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensajero que trae ¿qué? Mire, no es una muy buena nueva poder decir a alguien con certeza. Todos tenemos que morir, pero hay la manera de ir al cielo y saber antes cómo ser salvo. Y eso es el mensaje de Jesús. Es muy bonito poder decir esto con certeza. Cuando tú hablas con alguien que está en su lecho de muerte y tiene pocas horas para vivir y te pregunta: ¿qué pasa después de la muerte?
es bonito poder decir con confianza, Jesús dice en su palabra. Es bonito. Tienes esta seguridad, ¿no? Que no estás engañando a nadie, porque es lo que Jesús dice. Y Dios quiere usar a cada uno de nosotros para traer esas buenas nuevas, ¿no? En algún momento todos vamos a estar en ese lugar con alguien. Tal vez un hijo, tal vez un amigo, tal vez un desconocido. Pero Dios nos pone en esos lugares. Lo triste es, versículo 16, que no todos los que escuchan creen, no todos los que oyen creen. Versículo 16 dice, sin embargo, no todos los israelitas ¿qué? Aceptaron las buenas nuevas. Y en nuestro estudio de Lucas estamos viendo muchos ejemplos de esto, ¿no? Los líderes religiosos, que eran los expertos en la Biblia, no creían lo que la misma Biblia tiene que decir acerca de Jesús. Ellos, creyendo en Dios, rechazaron a Jesús. Entonces, hoy vamos a buscar el libro de Lucas, donde Jesús habla con ellos, prácticamente diciendo otra vez a esos líderes, ustedes tienen la Biblia, pero no la creen. Y no la siguen. Y es algo muy interesante lo que nos toca hoy, porque es uno de los únicos lugares en toda la Biblia donde Jesús nos enseña realmente cómo es después de la muerte. Él explica en lo que nos toca hoy en Lucas, cómo es el cielo y cómo es el infierno. Hay pocos lugares en la Biblia que nos dicen cómo es o cómo va a ser. Nos vamos ahora al libro de Lucas, Lucas 16, terminamos la semana pasada en el versículo 15, ahora vamos en 16, 17 y 18, pero vamos a enfocarnos más que todo en 19 y adelante. Pero leyendo página 1092, Lucas 16, página 1092, Lucas 16, versículo 16, donde dice otras enseñanzas. Dice Jesús, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Hablando del Antiguo Testamento, la primera mitad de la Biblia. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Hablando del mensaje de Jesús. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan el Bautista. A él se refiere aquí. Es decir, todo el Nuevo Testamento se proclamó, pero después de Juan el Bautista vino Jesús, ahora hablando de la salvación y perdón de pecados que hay en él. Entonces fue como una etapa nueva en los tiempos de Dios. Jesús aquí está hablando directamente a los fariseos y les dice, versículo 17, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Es decir, lo más mínimo, es decir, toda la Biblia es buena. Toda la Biblia, la palabra de Dios es eterna. Y versículo 18 regaña a los fariseos diciendo, todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete ¿qué? Adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete ¿qué? Adulterio. No vamos a profundizar hoy en ese tema del divorcio. Jesús estaba regañando aquí a ellos, los líderes, porque ellos lo tomaban como algo bien ligerito. Sentían que tenían el derecho por cualquier cosa. Por ejemplo, si su esposa no cocinaba bien en la casa, decir adiós. Y así fácilmente era permitido según ellos el divorcio. Y Jesús está diciendo, ustedes que según son los expertos en la Biblia, realmente no están siguiendo lo que dice. Y ahora cuenta una historia a ellos y a nosotros con muchas cosas importantes. Versículo 19. Había un hombre como rico, que se vestía como lujosamente y daba espléndidos ¿qué? Todos los días. Entonces vamos a hablar aquí de dos hombres.
El primer hombre es un hombre rico, bien vestido, con mucha comida. Pero también por lo que vamos a leer en esta historia, este hombre rico no tuvo tiempo para las cosas de Dios. Sabía la Biblia como los fariseos, pero nunca tuvo tiempo para arrepentirse. Ese es el primer hombre. El segundo hombre, versículo 20. A la puerta de su casa se tendía un ¿qué? Mendigo llamado ¿quién? Lázaro. Que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían ¿qué? Así que tenemos una gran comparación entre el hombre rico y este pobre. Lázaro, bien pobre, no bien vestido, no tenía mucha comida, quería comer cualquier cosa y no tenía muchos amigos. Prácticamente sus únicos amigos eran los perros que venían a lamer las llagas que tenía en su piel. Dos hombres completamente diferentes. Por lo que vamos a leer, Lázaro, aun siendo pobre, había escuchado y comprendido el mensaje de Jesús y se había arrepentido de sus pecados durante su vida. ¿Cómo sabemos esto? Pues vamos a seguir leyendo, versículo 22. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Entonces aquí está en el cielo y es muy bonito. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron. Es decir, cerró sus ojos y todo cambió. Como él era un hombre precioso a los ojos de Dios, como que Dios dijo a uno de sus ángeles: mi siervo Lázaro falleció, quiero que tú vayas a recogerlo. Como que habla de un buen cuidado, en este caso de él. Pero también dice, versículo 22, murió el ¿quién? El rico. Y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus ¿qué? Tormentos. El rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces tenemos una gran comparación ahora entre ellos dos. Diferencias muy grandes. En la vida, el rico tenía todo bonito. Pero ahora, cuando le tocó a él morir, todo cambió por él. Todos sabemos que cuando muere un pobre, el funeral es algo sencillo, ¿no? Cuando muere un rico, es muy diferente. Que hay muchos músicos, en el velorio llega muchísima gente, y mucha gente llega a decir cosas bien bonitas, y por fin lo llevan a lo mejor al cementerio, pero en un ataúd a lo mejor de lujo. Pero mientras hacían todo esto con el rico, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Dice aquí en el tormento, ¿no? Su cuerpo aquí, y todos hablando bien de él, pero él en realidad en otro lado. Sí. Versículo 24 dice: así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque ¿qué? La lengua, porque estoy sufriendo mucho en este ¿qué? Fuego. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir ¿cómo? Terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá
no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Entonces él dice, por favor, estoy sufriendo, estoy angustiado. Y nada más un poquito de agua es lo que quiero. Y Abraham dice, no, no estás aquí, estás aquí. Y el que está en el cielo, está en el cielo, y uno no puede pasar de un lado al otro. Que no hay salida. Entonces, él dice en versículo 27, entonces él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis ¿quién? 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces él ahora piensa en su familia, piensa en sus hermanos, y dice, tengo hermanos iguales que yo, viviendo la vida muy bonita, pero no quiero que ellos lleguen aquí. Y le dice a Abraham, manda a Lázaro a la casa otra vez, decir, resucítalo, para que regrese a la tierra, para que hable, porque mis hermanos seguro al ver un muerto resucitar, y si él dice que hay que arrepentirse, seguro lo van a hacer, lo que él está diciendo. Y es muy interesante lo que dice aquí, versículo 30, Abraham dice, 29. Pero Abraham le contestó, ya tienen ¿a quién? A Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él está diciendo, ya tienen lo escrito, ya tienen lo que es el Antiguo Testamento. Ok, Jesús aquí está hablando del mismo tema a los fariseos, que ellos también tenían la Biblia, pero realmente no hacían caso a lo que está escrito. Y dice, versículo 30, no les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Y 31, Abraham le dijo, si no les hacen caso Moisés y los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien, ¿qué? Se levante de entre los muertos. Él está diciendo, si ellos no prestan atención a lo que está escrito, no van a creer. Y no es cierto, en nuestro tiempo también hay muchos que dicen, yo necesito ver un milagro para poder creer, ¿no es cierto? Muchos dicen, necesito ver evidencias, necesito ver pruebas. Y lo que Jesús está diciendo, porque están en el mismo tema, su palabra es eterna. Su palabra no tiene que cambiar. Lo que estamos leyendo aquí fue escrito hace más o menos 2000 años. Y no sé si tú te has preguntado por qué todos los domingos aquí en esta iglesia leemos y estudiamos algo de la Biblia. Pues aquí vemos claramente el por qué, ¿no es cierto? Leemos y estudiamos esto porque esto es lo que Dios nos ha dado. Y Jesús está diciendo claramente aquí a ellos, en su tiempo, ustedes ya tienen lo que necesitan para creer en mí. Y el camino al cielo está claro. En la Biblia, leyendo la Biblia, uno sabe que hay salvación en Jesucristo. Y uno no necesita ver a un muerto resucitado para creer. Y en realidad, sabemos que otro Lázaro, no este Lázaro, pero otro Lázaro, Jesús lo había resucitado. Y judíos lo vieron. Y algunos, al ver al Lázaro resucitado, se enojaron mucho porque la gente estaba creyendo en Jesús. Ellos no creyeron. Y dijeron, debemos matar ahora a Lázaro porque la gente está siguiendo a Jesús. En vez de creer, dijeron, no, debemos matar a Lázaro. Y Jesús mismo, muchos lo vieron, ya resucitado. Todos aquí hemos visto a personas muertas. Imagínate una semana después, ver al muertito otra vez con vida, caminando
enseñando. Y si vas y hablas con esta persona y te dice, tienes que creer en mí, y lo que me pasó a mí te puede pasar a ti, tú vas a creer y tú vas a seguir. Y esto es lo que Jesús nos dice a nosotros, porque lógico, hay muchas lecciones diferentes para nosotros aquí. Aquí somos en muchos sentidos muy diferentes. Aquí nacimos en países diferentes. Algunos en México, otros en Guatemala, otros en Canadá, otros en Estados Unidos, otros en Holanda. Nacimos en muchos países diferentes aquí. Algunos de nosotros hablamos idiomas diferentes: inglés, español, holandés. Si hablamos de dialectos, ¿verdad? Cachiquel y otros dialectos tal vez representados aquí. Tenemos tal vez color de piel diferente, pero todos realmente tenemos el mismo problema, que es el pecado. Podemos tal vez decir que algunos nacieron como Lázaro, económicamente más pobre, y otros tal vez sin problemas económicos, más ricos. Tal vez algunos de nosotros de niños andábamos descalzos, sin zapatos, y otros de nosotros desde nacimiento con calzado muy bonito. Pero todos tenemos el mismo Salvador, que es Jesús. El mismo Dios que nos va a juzgar algún día. Y la misma salvación en Jesús. Y la misma necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Este lugar habla claramente de dos lugares después de la muerte. Y solo dos. Cuando habla del infierno, versículo 23, habla de cosas muy tristes. Dice, el infierno en medio de sus tormentos. Dice, hay muchos tormentos allí. Versículo 24 dice que quiere nada más unas gotitas de agua. Habla de un fuego. Dice que está sufriendo. Jesús en otros lados habla del lugar donde no se apaga el fuego. Yo hablé con alguien el otro día que me dice que cree en Jesús, me dice que cree en Dios, pero dice, el Dios que yo encuentro en la Biblia no envía a nadie al infierno. Yo pienso, decía esa persona a mí, que el infierno no existe, porque Dios es amor y Él nunca jamás manda a nadie al infierno. Esa persona tiene sus opiniones. Pero ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? La palabra de Dios. Y Jesús habla de un infierno que es eterno, que es un lugar que no tiene salida. Él no habla aquí de un purgatorio donde pasas 5, 10, 20, 30, 50 años y después puedes pagar por tus pecados. No habla de esto. Dice la Biblia en 2 Corintios, vas a ser juzgado por lo que has hecho en tu cuerpo mientras hayas tenido vida. 2 Corintios 5:10 dice esto. Lo que hacemos en esta vida con Jesús, si nos arrepentimos o no, es lo que determina a dónde pasaremos toda la eternidad. Y ese rico, como dice claro, no encontró tiempo para arrepentirse. Y él dijo, quiero que mis hermanos se arrepientan. Pero dijo Abraham, si ellos no se arrepienten por haber escuchado la palabra de Dios, no lo harán aunque vean algún milagro. La realidad del infierno. Pero también la realidad del cielo. Esto es muy hermoso. Es muy hermoso. Hablamos, versículo 22 otra vez, de los ángeles que llevaron a Lázaro a su lugar en el cielo.
lo que da de entender que Lázaro en su vida vio y vivió pobreza. Pero en el cielo ya no tiene nada de escasez. Tenía nada más perros como amigos que le limpiaban las llagas que tenía. Pero cuando cerró sus ojos aquí se encontró en presencia de ángeles atendiéndole. Vivió aquí pobreza y hambre. Y en el cielo, mejores comidas y riquezas eternas. Y sobre todo, como bien sabemos, de ver cara a cara a Jesús, que es lo más hermoso del cielo. Yo te pregunto hoy, ¿cómo van las cosas contigo? La lección es para los fariseos en los tiempos de Jesús y también para nosotros. Podemos ser ricos o pobres en este mundo, pero si no nos arrepentimos y si no creemos de corazón lo que Dios tiene escrito aquí, andamos mal. Aquí es una advertencia, ¿no?, para nosotros. Pero también es un gran consuelo, porque si tú has creído en Jesús y te has arrepentido, está diciendo que tú puedes saber con certeza dónde abrirás tus ojos. Y necesitamos también esta motivación en nuestras vidas, mucho. ¿A qué vamos aquí los domingos? El propósito es seguir para llegar a ver a nuestro Señor Jesús algún día. De hablar acerca de estas cosas. En esta semana pasada hablé con una madre joven en México. Hace poco nació su primer hijo. Y unas cuantas semanas después se puso enfermo. Y lo llevaron con un doctor y después con otro doctor y le dijeron: tu hijo tiene una enfermedad que es algo genético y a lo mejor vivirá a tener 15 años nada más. Pues ¿qué haces como madre cuando escuchas esto? Ella sabe que su hijo va a vivir unos años, pero ella en un momento tiene que decirle: hijo, vas a tener una vida corta. Y lógico, cuando hablaba conmigo lloraba. Todos lloramos, ¿verdad?, en esas situaciones. Pero yo le decía a ella: el gran mensaje de Jesús en la Biblia es que hay algo más después de esta vida. Hay un lugar donde no hay enfermedad, ni lágrimas, ni niños que nacen enfermos. Y tú como madre tienes la responsabilidad y el privilegio de decirle a tu hijo: mira, si tú sigues a Jesús, Jesús te llevará a algún lugar donde no existe ni enfermedad ni muerte. Entonces, para nosotros esta historia es muy bonita. Y es una historia que tú puedes usar también cuando tú hablas con otras personas. Cuando personas que tienes en tu vida tienen preguntas: ¿qué es lo que viene después de la muerte? Tú puedes decir: pues yo no sé mucho, pero Dios, que sabe todo, nos ha dado en la Biblia una historia muy bonita y la vamos a leer. Y abres la Biblia y lees. Tal vez con tus hijos, tal vez con algún amigo. Jesús nos dio todo esto porque Él también quiere que pasemos la eternidad con Él. Inclusive aquí los fariseos, Él quería que ellos mismos se arrepentirían para pasar ahí la eternidad con Él. Y les voy a decir, yo también, preparando este mensaje, mi oración era, o es, de que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes llegaremos a estar en el cielo igual con Dios, y la manera es el arrepentimiento y el seguimiento de la palabra de Dios.
Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, venimos en tu presencia muy agradecidos por esta palabra. Gracias por esta historia, Jesús, que nos contaste. Y ayúdanos a nosotros en nuestro tiempo también entender, oír, entender, creer y seguir. Gracias, Jesús. En tu santo nombre decimos esto. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie para cantar. Vamos a buscar aquí 549, 549, 549, la mañana gloriosa.